vamos a empezar a grabar. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a un nuevo curso, a una nueva clase de Física 1 para físicos en este turno B, el segundo cuatrimestre de 2021. Esta es nuestra segunda clase y vamos a empezar haciendo un breve repaso de lo que es la primera clase. ¿Está bien? O sea, básicamente el primer tema de la materia es cinemática, la descripción del movimiento, y en particular la clase pasada nos restringimos a movimientos en una dimensión. ¿Está bien? Cuando los movimientos son en una dimensión, son rectilíneos, entonces la descripción de su posición, que en principio es un vector, que si estuviéramos en el espacio sería un vector de 3 componentes, queda restringido entonces a una línea recta. Entonces el vector posición de ese objeto que se está moviendo en línea recta, básicamente va a tener siempre la misma dirección, que es la dirección del eje X, perdón, que es el I-versor, ¿sí? El versor de módulo 1 que apunta a la dirección del eje X, y entonces la coordenada de posición va a estar dada básicamente por la coordenada de posición escalar, ¿está bien? Que es esta X de t que está acá. Bueno, ok. Bueno, entonces lo que dijimos, la clase pasada nos centramos en movimientos rectilíneos. Los movimientos rectilíneos nos permiten, acá está, muy bien, nos permite la descripción, la descripción de la variable de posición en términos de su coordenada X, ¿está bien? Y básicamente, si queremos describir el movimiento de algo se mueve cuando cambia de posición. Entonces, la primera, ¿dónde está? Digamos, la primera magnitud para describir el movimiento es el desplazamiento, que básicamente me cuantifica cómo cambia la posición. Simplemente los cambios de posición en un intervalo de tiempo es la posición en un instante menos la posición en otro instante. ¿Está bien? Y pegado a esto viene la definición de velocidad media, que es la que me cuantifica los cambios en la posición referida con los cambios en el tiempo. ¿Está bien? Si uno tenía un gráfico de posición en función del tiempo, entonces la velocidad media en un determinado intervalo de tiempo, delta t, no era otra cosa que la pendiente de esta recta que cortaba la curva de posición en función del tiempo en estos dos puntos. Como corta una curva en 2 puntos, decimos que es una recta secante, y la pendiente de esa recta secante es la velocidad media. ¿Sí? Habíamos visto, y ustedes ya lo saben, de que la velocidad media no es una buena medida para cuantificar la velocidad, y entonces uno recurría a un concepto que fue esquivo durante cientos de años hasta que se desarrolló el cálculo diferencial, ¿está bien? Que es el que permitió encontrar valores instantáneos a partir de valores definidos en intervalos, ¿está bien? Y esto es básicamente a partir de conocer el límite de sucesiones, en particular el límite de una sucesión de cocientes incrementales, no es otra cosa que la definición de derivada, ¿está bien? Entonces se define la velocidad como el límite de la velocidad instantánea, como el límite de la velocidad media cuando el delta t tiende a 0, con esto que están viendo acá escrito, ¿está bien? Y esto no es otra cosa que la definición de derivada que vieron en análisis 1, ¿sí? Esto me dice que entonces, en una dimensión, la velocidad en un instante t de una partícula que se está moviendo es la derivada de la posición respecto al tiempo en ese instante. ¿Está bien? Si la posición en función del tiempo está descrita por una función continua y suave, entonces la velocidad en función del tiempo también es una función continua, que en términos del análisis matemático es la derivada de la función posición. Estoy hablando muy rápido porque estoy haciendo como cuando se lee la letra chica de los contratos, ¿viste? Que voy como por algo conocido, pero si me quieren interrumpir, interrúmpanme, o si me quieren decir que estoy hablando demasiado rápido, me dicen, ¿sí? Está perfecto, profe. ¿Vamos Bien bien? por ahora. Gracias. Por ahora se entiende. Buenísimo. Entonces, si uno define la velocidad como aquella magnitud que me cuantifica los cambios en la posición,
uno también puede definir una magnitud que me cuantifica los cambios en la velocidad. Y lo hace siguiendo los pasos que hicimos antes. Primero define una aceleración media como una variación finita de la velocidad respecto a la variación temporal, y luego le toma el límite a esa cantidad y define la aceleración instantánea como el límite cuando delta t tiende a 0 de esa aceleración media. Eso me da como resultado que justamente la aceleración es la derivada de la velocidad respecto del tiempo, y por lo tanto la derivada segunda de la posición respecto del tiempo. ¿Sí? Y básicamente lo que vimos la otra vez que nos detuvimos un poco era para ver cuándo un movimiento era acelerado o desacelerado en los términos coloquiales que solemos hablar, ¿no es cierto? En los términos de si aumenta o disminuye el módulo de la velocidad. ¿Sí? Y habíamos acordado, no sé si recuerdan, es una discusión bastante interesante, que el signo de aceleración por sí solo no me decía si un movimiento es acelerado o desacelerado. ¿Qué era lo que me decía si un movimiento es acelerado o desacelerado? Si tienen el mismo signo o distintos signos, ¿no era? El sentido. Si tiene el mismo signo o distinto signo, o sea, el mismo sentido o distinto sentido, ¿quién es? Claro. La velocidad y la velocidad. aceleración. La velocidad y la aceleración, exactamente. O los cambios en la velocidad que tienen el mismo signo que la aceleración. ¿Está bien? Eso es básicamente lo que llegamos en la clase pasada, y vamos a llegar a un ejemplo. Ahora voy a retomar un poco lo que me quedó un poco por contarles, que es el tema de sacar las ecuaciones. Acá hay un tema importante, que era el tema principal de la clase pasada, y que es un poco el tema principal de esta primera parte en una dimensión, y que es el concepto, el concepto de la clase, digamos, ¿no? Que es cómo sacar las ecuaciones horarias por integración. ¿Está bien? Entonces, nosotros habíamos visto, digamos, la clase pasada, que si conocíamos la velocidad, la pregunta es cómo, por ejemplo, cómo saco la posición. Lo mismo vale si conozco la aceleración y quiero saber cómo... Moto E5 Plus, dos cosas me gustaría decirte. Primero, si puedes apagar el micrófono porque se está filtrando el sonido. Y después, como les pedí la clase pasada, me gustaría que cada uno figure con su nombre y apellido, como si estuviéramos en la clase, así yo puedo saber quién me pregunta o quién está en la clase. ¿Sí? ¿Les parece? Moto E5 Plus. ¿Te puedo pedir eso? Chan, chan. Bueno. Gracias. Entonces, ¿cómo saco la posición en función del tiempo si yo conozco la velocidad? Bueno, lo primero es recordar cuál es la definición, cuál es la relación entre velocidad y posición. Y la relación es la que estamos diciendo hace un rato, que la velocidad es la derivada de la posición respecto al tiempo. Yo tengo una variable que es la derivada de otra. Si yo quiero hallar cuánto vale esta otra, lo que tengo que hacer es operar sobre esta igualdad. Y operar sobre esta igualdad no es otra cosa que integrar. ¿Está bien? Entonces, si nosotros integramos esta ecuación, uno dice, bueno, yo tengo esta ecuación, que es una función igual a una derivada, es lo que llamaríamos una ecuación diferencial. Si yo quiero hallar la posición en función del tiempo, voy a integrar en ambos lados respecto del tiempo. ¿Está bien? Integro a izquierda respecto del tiempo y integro a la derecha respecto del tiempo. Y voy a hacer, podría ser una integral indefinida. Si hago una integral indefinida, esto me queda que la relación de las funciones es a menos de una constante, así que vamos a usarlo, vamos a seguir el procedimiento que vamos a usar en general en la materia, que es hacer una integral definida. Si yo hago una integral definida, ¿está bien? Integro esta ecuación entre T1 y T2, integro esta ecuación entre el lado derecho entre T1 y T2. ¿Hasta acá me siguen? Sí, sí. Para resolver la ecuación de la Entiendo. izquierda, necesito conocer cómo es la función b de t. Para integrar la de la derecha, si se fijan, cuando yo tengo dx a dt por dt, lo que tengo acá es un cambio de variables, y esto es lo que quería discutir un poco, porque este cambio de variables
es equivalente al que tenían cuando ustedes hacían sustitución. ¿Se acuerdan cuando hacían integrales por sustitución? Que de repente agarraban una función de x y la llamaban como si fuera una variable u, y después hacían diferencial u haciendo f' de x por diferencial x. ¿Se acuerdan de eso en análisis? Sí, sí. Sí, como Bueno, para simplificar la integral. claro, como para simplificar la integral. Ustedes cuando cambiaban la variable también tendrían que cambiar el diferencial, y cambiar el diferencial implicaba la derivada. ¿Está bien? Fíjense que esta f', notación de diferencial, no es otra cosa que de f a de x. ¿Está bien? Y como f es igual a u, también lo podría pensar como de u a de x. Entonces, el diferencial de u es de f a de x por dx. ¿Está bien? En realidad, esto es como si yo estuviera haciendo exactamente un cambio de variables de la variable t a la variable x. Entonces, si yo hago un cambio de la variable t a la variable x, tengo que cambiar los límites de integración. ¿Está bien? Siguiendo el cambio de variable que estoy haciendo. Entonces, si antes integraba con respecto a t1 y t2, ahora voy a integrar respecto a la posición en t1, entre la posición en t1 y la posición en t2. Perdón que le interrumpa. ¿Le puedo hacer una Sí, consulta? dale. Decime. Ahí lo que hace es hacer el cambio de variables ¿de dónde? ¿Lo que hace quién? ¿Yo? Sí, Sí, ok. Puedes tutearme. perdón. Nada, ahí tiene dx sobre dt multiplicado por dt, ¿no? Diferencial t, Claro. y después ahí hace el cambio de variables, pero no lo aplica en la ecuación de abajo, ¿o sí? Pero fíjate que acá pasé de integrar en t a integrar en x. Estoy haciendo un cambio de variables. Cuando vos hacías sustitución, Sí. pasabas de integrar en x a integrar en u. Claro, a eso voy. No integramos en u, seguimos integrando No. en dt. Ahora, digamos, yo estoy usando otras letras. Yo acá estoy pasando a integrar este cambio de variable. Esto me está diciendo que yo estoy pasando de integrar en x de integrar en t a integrar en x. Yo, para Ok. que ustedes lo recuerden, diciendo, esto es lo que ustedes hacían cuando pasaban de integrar en x a integrar en u. ¿Está bien? Cuando hacían sustitución. En vez de pasar a x a u, como hacían en el análisis 1, estamos pasando de t a x. Es lo mismo, pero con otros nombres. Gracias. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Ok. Entonces, si llamamos a x en el instante 1 lo llamamos x1 y a x en el instante 2 la llamamos x2, e invierto el sentido de esta desigualdad, esto me queda directamente, esta integral es trivial y me queda directamente x2 menos x1. ¿Está bien? Y del otro lado me queda la integral entre t1 y t2 de b de t. Fíjense que acá, ¿qué me olvidé? Acá, a la derecha. El diferencial. ¿El diferencial cuánto acá? Diferencial T. Diferencial t, muchas El gracias. diferencial, ¿no? El diferencial, ¿está bien? Y esto lo que me dice es que si yo conozco la función velocidad en función del tiempo y calculo su integral entre dos instantes cualesquiera, el área bajo la curva entre estos dos instantes, ¿qué propiedad me da respecto al movimiento? ¿Qué es esto que está acá? La El distancia desplazamiento. recorrida. El recorrido. El desplazamiento, en términos estrictos, ¿está bien? No siempre, vamos a ver ahora que no siempre el desplazamiento es la distancia recorrida. ¿Sí? O sea, eso es así si siempre nos movemos en sentido positivo en una línea recta, pero, por ejemplo, si yo camino 2 metros para adelante y después camino 2 metros para atrás y vuelvo al mismo lugar, en ese Claro, caso, ahí no tenés el distancia desplazamiento, recorrida. no, ahí no tengo desplazamiento, porque el desplazamiento, si yo vuelvo a la misma posición inicial, el desplazamiento es 0 por definición. Sin embargo, la distancia recorrida fue 4 metros, yo caminé 2 metros para adelante y 2 metros para atrás. Sí, ahora entiendo. ¿Está bien? Esa es la diferencia entre, o sea, el desplazamiento siempre es posición final menos posición inicial, independientemente si vos te movés o del recorrido. En cambio, la distancia recorrida es lo que vos caminaste. Profe, claro, si yo, por ejemplo, avanzo 2 metros y retrocedo 2 metros, Sí, el área tendría como un ciclo positivo y un ciclo negativo por debajo claro, del eje T. Entonces el área exactamente. sería 0. El área sería 0. Si eso vos lo haces a velocidad constante, Estaría ¿está bien? oscilando, pero claro, Vos puede ser de harías alguna forma. primero así,
Bueno. Bueno. Tranqui, parece que no, pero le estoy agarrando la mano, ¿eh? Se puede. Se puede, vamos que vos podés, Pablo. Bien, ¿está bien? Entonces, esto sería... Bueno, yo estoy poniendo mi mejor voluntad. ¿Está bien? Esto sería la velocidad y esto sería el tiempo. ¿Está bien? Sí. Si yo, imagínate que voy a 2 metros por segundo y vuelvo a menos 2 metros por segundo, cuando avanzo a los primeros 2 metros, si yo calculara el área, si yo, digamos, avanzo 2 metros a 2 metros por segundo, entonces en un segundo llego a los 2 metros. ¿Está bien? Entonces, acá Claro. sería más o menos un segundo. Aquí. ¿Sí? Entonces, Sí, sí. si yo calculo este área abajo de acá, esto está acá, ¿ven la plumita que está acá o la veo yo? No, la Sí, vemos. sí, la Se ve, vemos. se la ve. vemos. Ok, vamos. Entonces, este área que está acá me va a dar 2 metros. Y el área que está acá abajo me va a dar menos 2 metros. ¿Sí? Porque esta Claro. integral me da un área con signo. ¿Ustedes se acuerdan que las integrales tienen un área con signo, no es cierto? Sí. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Sí, sí. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta a esto o más o menos estamos en la misma página? Yo tengo una pregunta relacionada con el desplazamiento. Dale. Eh, el trabajo, porque capaz me equivoco, el trabajo de la fuerza por desplazamiento, ¿no? Sí, pero todavía no entramos ahí, ¿eh? Ah, ya sé, pero una consulta A con grandes eso. rasgos, sí. Un poco más sutil que eso, pero a grandes rasgos es fuerza por desplazamiento, sí. Claro, entonces si yo efectúo trabajo durante 2 metros y lo hago Sí, para el otro lado, entonces no hice trabajo. sí, hiciste trabajo de las dos maneras, porque para el trabajo le importa el signo relativo entre la fuerza y el desplazamiento. Eso ya lo vamos a ver en unas clases, cuando veamos Ah, trabajo y bueno, energía. está bien, está bien. Gracias. Fede me pregunta, no entendí cuando cambiaste la integral de T1 y T2 por X1 y X2, porque cuando vos haces un cambio de variable, Fede, si yo estoy integrando acá, como acá en esta de acá, que estoy integrando en el tiempo, los límites tienen que ser tiempos, ¿está bien? T1 y T2. Son los instantes en los cuales estoy considerando el movimiento. Ahora, si yo hago un cambio de variable, si cambio la variable de posición, cuando yo hago un cambio de variable en una integral, tengo que cambiar no solo el diferencial, sino también tengo que cambiar los límites de integración, consistentes con el cambio de variable que estoy haciendo. Entonces, si yo estoy pasando de la variable t a la variable x, y la variable t iba entre t1 y t2, entonces la variable x, si mi cambio de variable es x de t, entonces los límites de integración va a ser el inferior, la posición a t1, y el límite superior, la posición a t2. Es porque estoy haciendo un cambio de variables, ¿está bien? Buenísimo. Entonces yo de esta manera digo, bueno, yo integro la ecuación que me define la velocidad, esa ecuación diferencial que me define la velocidad, si la velocidad es una función conocida, y yo obtengo el desplazamiento entre los instantes cualesquiera. ¿Está bien? Eso está bien, porque yo paso de tener la velocidad de un desplazamiento, pero pasan dos cosas. Primero, que son las que les quiero marcar acá, y dos cosas que son importantes. Si ustedes se fijan en la cuenta que hicimos acá, ¿está bien? Fíjense que acá yo integré respecto al tiempo, esto lo miré como un cambio de variables, que está acá, pero cuando yo miro acá, miro esta ecuación que está acá arriba, ¿sí? Y miro esta que está acá, ¿qué ven? Si yo saco las integrales, ¿qué hice yo ahí? ¿O qué parece que hubiera hecho? Que hubiese Pasaste- pasado el diferencial de T Que multiplicando. hubiese pasado el diferencial de multiplicando. Eso no sería correcto desde un punto de vista matemático, porque esto es una notación de derivada, pero lo que pasa justamente es cuando uno tiene una notación que es tan buena como esta, como la notación de diferenciales, o sea, el hecho de poder expresar la notación como un cociente de diferenciales infinitesimales,
es tan acertada en cuanto a la noción de derivada, que a nosotros nos permite pensar ese cambio de variables como si la derivada, o sea, nos permiten pensar la derivada como si fuera un cociente de diferenciales. Y si pensamos la derivada como un cociente de diferenciales, lo podemos manipular algebraicamente. Esto a los matemáticos no les gusta nada, pero a los físicos nos gusta hacerlo porque básicamente es lo mismo. Entonces, en lugar de hacer lo anterior, si nosotros partimos de esta ecuación diferencial, en donde tenemos la función que nos dice la velocidad en función del tiempo, y eso es igual a la derivada de la posición respecto del tiempo, básicamente lo que hacemos es lo que me dijeron recién. Paso multiplicando el diferencial de tiempo, como si yo tuviera un cociente de diferenciales, e integro a izquierda y a derecha. ¿Sí? Lo que tengo que tener en cuenta es que los límites de esta integración van a estar relacionadas. Si bien a la derecha voy a estar integrando con respecto al tiempo y a la izquierda integrando con respecto a la posición, si yo a la derecha integro entre T1 y T2, a la izquierda tengo que integrar entre X1 y X2, pero X1 es la posición en T1 y X2 es la posición en T2. Es decir, de acá en adelante vamos a manipular los diferenciales como las derivadas como si fueran cocientes diferenciales y vamos a trabajar de esta manera. ¿Se entiende? O sea, terminás en definitiva integrando todo en función al tiempo. No, fíjate que no, porque a la izquierda estoy integrando respecto a la posición. Sí, pero si posición 1 es posición 1 en tiempo 1. Bueno, sí, porque están relacionadas. O sea, a la izquierda Por estoy integrando respecto a la posición. A la derecha estoy integrando respecto al tiempo, pero como es un movimiento, posición y tiempo están relacionadas por una función que es la que quiero averiguar. ¿Está bien? Sí, sí. Esa es la primera cosa. La segunda cosa es que esto está muy lindo, pero yo así obtengo simplemente un desplazamiento. Y yo quisiera, si quiero hallar una ecuación de movimiento, dada la velocidad, hallar la posición en función del tiempo. ¿Está bien? Es decir, que no poner dos extremos fijos de integración, sino que el extremo de arriba sea variable, ¿está bien? Para que a mí me dé un poco la variable posición. ¿Sí? Es decir, no quiero integrar entre X1 y X2, entre T1 y T2, sino quiero integrar entre un tiempo de referencia y un tiempo que lo voy a variar, lo voy a tomar como si fuera una variable independiente. ¿Sí? Y entonces, digamos, en ese tiempo de referencia, que es lo que llamamos el tiempo inicial, pero puede ser un tiempo cualquiera, me voy a fijar, y esto es importante para hacer esta integral, en qué posición está en ese tiempo. Esa es la posición inicial o X0, es la posición a T0, y yo lo que quiero saber es si en lugar de ser un T2 fijo, no sé, 3 segundos, fuera un tiempo cualquiera, ¿en qué posición voy a encontrar a mi móvil? ¿Está bien? Si yo quiero hacer eso, entonces voy a partir de la misma definición que antes, voy a partir de que la velocidad es la derivada de la posición respecto al tiempo, voy a pasar multiplicando el diferencial, como hice acá, el diferencial de tiempo, este que está acá pasa multiplicando, invierto el sentido de la desigualdad, integro como dije antes. A la izquierda, perdón, para ser un poco más precisos, a la derecha integro entre el tiempo inicial, T0, y el tiempo genérico T, y a la derecha, a la izquierda, perdón, me queda como estoy integrando respecto a la posición, entre X0, que es la posición a T0, y X, que es la posición a tiempo T. ¿Hasta acá me siguen o alguien se perdió y quiere que repase otra cosa? Si puedes repetir esta última parte, me gustaría. Perfecto. ¿Hasta acá que paso multiplicando los diferenciales, se entiende? Sí. Ahora, una vez que paso multiplicando los diferenciales e integro, tengo que poner los límites de integración. Vos fijate que antes los límites de integración eran T1 y T2, o sea, dos tiempos cualesquiera y las posiciones a esos dos tiempos. ¿Está bien? La diferencia es que yo ahora, el de abajo lo voy a tomar como si fuera un tiempo fijo, por ejemplo, un T0 que va a ser conocido, qué sé yo, 0 segundos, 1 segundo, lo que sea. Y X0 va a ser la posición en ese instante, ¿está bien?
Ok. Y el límite de arriba los voy a dejar como variable. O sea, no voy a poner un t fijo, sino voy a poner un t que me va... Ese t puede ser cualquier tiempo. Ujú. Y entonces, esta va a ser la posición, obviamente, a ese tiempo t. Ujú. Sí, bien. Esa es la diferencia con lo de antes. ¿Está bien? Ujú. Sí. Lo que ocurre acá es que justamente yo estoy usando una misma letra para dos variables que cumplen distinta función. Estoy usando x para el extremo superior y x para la variable de integración. T para el extremo superior y t para la variable de integración. ¿Está bien? Eso no es muy Sí. prolijo, porque acá lo que me está diciendo es que esta t varía entre esta t0 y esta otra t, digamos. Cuando uno usa la misma letra, usa el mismo nombre para dos personas distintas, y yo lo llamo y dice, venís Juan para acá, van a venir los dos Juanes, y yo mejor quiero que venga uno solo. ¿Está bien? Entonces, para no confundirnos con esto, y esto yo sé que lo estuvieron viendo en la práctica el martes, pero esto justo es un punto importante, es que a la variable integral, una vez que hacemos esto, la variable que estamos integrando la primamos para diferenciar la variable de integración de la que está en el extremo. ¿Está bien? Entonces, primo el x de acá y primo el t que está dentro de la integral. ¿Sí? Para diferenciar esta t de esta t de acá. ¿Me siguen hasta acá? Sí, sí. Sí, sí. Entonces, la Sí. integral de la izquierda me va a quedar la posición a tiempo t menos x0, el x0 lo paso para allá, y entonces llegamos a un poco lo que esto lo habíamos visto en la clase pasada, ¿está bien? Que es que si yo conozco la velocidad en función del tiempo y la integro entre un tiempo conocido y un tiempo genérico, y conozco la posición en ese instante conocido, entonces yo puedo hallar la función que me dice la posición en función del tiempo. ¿Sí? Eso lo vimos la clase pasada para un MRU, para un MRV, lo vieron en la práctica también. ¿Está bien? Y eso lo van a seguir ejercitando en la práctica. ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Muy bien. Profe, una Sí. consulta. Decime, Cristian. Ese BDT primado que tenés adentro de la integral, Sí, generalmente dentro de la materia nuestra va a ser, ese BDT es un número constante, ¿no? O sea, para que no, te quede... no necesariamente, es una función. Ah, van a quedar funciones, perfecto. Sí, sí, van a quedar funciones. Claro, De porque hecho, yo sí, veía eso y lo primero que se me ocurre es la ecuación horaria de x0 más BT y se termina ahí. sí, ahí hay una B, pero eso era B por T entre paréntesis, o B por T menos T'. Esto es, esta B de T que está acá, implica que hay una relación funcional entre la velocidad y el tiempo. ¿Está bien? Claro, perfecto. Muy bien. Ahora, con BDT, van a practicar con BDT, van a hacer cosas en la práctica, no vamos a pasar por ello, les quiero mostrar qué pasa, lo que hablamos, acá nos quedamos la clase pasada. ¿Qué pasa si conocemos no la velocidad en función del tiempo, si por alguna razón nos dan la velocidad en función de la posición? ¿Está bien? Y no la velocidad en función del tiempo. ¿Sí? La pregunta es, ¿qué es lo que hicimos la clase pasada? No sé si alguien ya espió este apunte, pero si lo espió, está muy bien, pero bueno, no se me adelante. ¿Está bien? Dada la velocidad en función de la posición, ¿podremos calcular la posición en función del tiempo? Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Sí? Supongamos que la velocidad en función de la posición tiene esta forma funcional. ¿Por qué yo conocería la velocidad en función de la posición y no la velocidad en función del tiempo? Lo que les contaba la otra vez, supónganse que estoy en una vía del tren y yo pongo sensores a posiciones conocidas, me olvido de llevar el cronómetro, ¿está bien? Y cada vez que pasan los trenes yo voy registrando la velocidad en cada posición.
Entonces yo sé las velocidades que va registrando los sensores y me hago una tabla y con eso puedo inferir, interpolar una función que me dice la velocidad en función de la posición en la que yo puse cada sensor. ¿Está bien? Supongamos que tiene esta forma funcional, que es esta de acá, que la velocidad en función de la posición es una constante b por 1 menos x sobre a elevado al cuadrado. Cualquiera, podría haber puesto cualquier cosa. ¿Sí? Y que además sé que en un instante t0 igual 0, la posición es 0. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, sí, va bien. Entonces, antes de seguir, la pregunta que yo me hago es, primero, ¿por qué me hago esta pregunta? Porque me puede ser útil para el futuro. ¿Cuáles son las unidades de A y cuáles son las unidades de B? ¿Qué me dicen? ¿En qué unidades tiene que estar A y en qué unidades tiene que estar B? Supongamos que midemos todos en metros y segundos. B tendría que estar en metros y A tendría que estar en segundos. Si yo Creo pusiera yo. A en segundos, B esto, tendría que estar en metros sobre segundo y A debería estar en metros. Ah, sí. B tiene que estar en metros sobre segundos para que Sí, tenga sí. unidad de velocidad. Sí. Y A tiene que tener, si yo acá X sobre A resta 1, y como 1 no tiene dimensiones, esto me dice que A tiene que tener las mismas dimensiones que X. Entonces, si X lo mido en metros, A lo tengo que medir en metros. ¿Sí? ¿Y después cómo te queda, perdón? ¿Cómo me queda qué? O sea, una vez que tenés las unidades de B y de A, No, te quedan esto lo metros hago por para segundo. chequear el resultado después. Esto ponerlo como punto aparte, todavía no hice nada, digamos. ¿Está bien? Ahora voy a empezar a hacer. ¿Sí? Entonces, el punto de partida es, ¿puedo yo sacar X de T? Bueno, mi único punto de partida es que la definición entre la velocidad y X sigue siendo que la velocidad es la derivada temporal de X. Yo no puedo salir de otro lado porque esa es la única definición que tengo, que me conecta a ambas. ¿Está bien? Sin embargo, si bien sé que esta es la definición, yo no puedo usar lo que vimos recién acá. Porque si yo uso lo que vimos recién acá, paso multiplicando el diferencial de t e integro respecto del tiempo, a mí me pasa que la función que me queda acá va a ser esta que estoy poniendo acá. ¿Dónde está la dependencia temporal? ¿Cómo hago para integrar esa función si yo no conozco la dependencia temporal? Porque acá yo tengo en forma explícita tengo cómo depende B de la posición. Claramente, si eso se está moviendo, porque a distintas posiciones tengo distintas velocidades, quiere decir que esta posición depende del tiempo. Si yo meto esta expresión acá, lo que me va a quedar es una integral que para yo poder resolverla tengo que saber cómo varía la posición en función del tiempo. Con el único inconveniente que la posición en función del tiempo es lo que yo quiero averiguar. ¿Está bien? ¿Se entiende el dilema este? Sí. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, operamos con los diferenciales. ¿Sí? Esto es equivalente a lo que estabas dando. Es decir, si yo tengo ahora que B es igual a dx a dt, esto que, como yo les decía antes y como me preguntaba en la clase pasada, es una ecuación diferencial, es equivalente a que yo pase multiplicando el diferencial de t y esta velocidad la pase dividiendo del otro lado. De manera de dejar el tiempo de un lado y todo lo que depende de la posición de otro. ¿Sí? Esto es como resolver una ecuación diferencial por separación de variables, si alguna vez vieron ecuaciones diferenciales, si no, no importa. ¿Sí? Entonces, si yo hago esto que está acá, entonces ahora yo puedo integrar a izquierda y a derecha. En la derecha me queda todo dependiendo de la posición y en la izquierda me queda todo dependiendo del tiempo, ¿lo ven? Sí. Entonces, a la izquierda integro entre un t0 que tengo de referencia, que es 0, y un t cualquiera, y a la derecha entre x0, que es la posición a tiempo 0, y x. Y para esto voy a usar esto que me dice acá, que la posición a tiempo 0 igual a 0 es 0. Quiere decir que en realidad, para este problema en particular, esta
es 0 y esta también es 0. Pero ahí no volvimos a la misma ecuación que antes. No. O sea, sería tiempo igual a x sobre velocidad según x, en función A de ver. x. A ver, fíjate una cosa. Si ahora yo reemplazo la expresión para la velocidad acá, fíjate que a la izquierda me queda la integral de, y primo las variables internas, me queda a la izquierda la integral de dt' entre 0 y t. Y a la derecha, si yo reemplazo como la velocidad dependía solo de la posición, me queda, y estoy integrando respecto a la posición, me queda toda una integral en función de x. ¿Está bien? Sí, ahora sí. Que es distinto de antes. O sea, yo lo que no podía hacer es poner esto que está acá, ponerlo a la izquierda, porque no lo sé resolver. Pero lo que hice lo traje para la derecha y listo. Tan fácil como eso. Profe, Decime, Valentín. ¿me aclara cómo se usó la regla de la cadena a la derecha con los diferenciales? ¿A dónde? ¿Acá? Sí, ahí donde dice regla de la cadena. Lo dice regla de la cadena porque acá es lo que es lo mismo procedimiento que les contaba antes. ¿Está bien? Es lo mismo que multiplicar diferenciales. Es decir, si yo tengo esta expresión, fíjate que yo puedo pasar la velocidad dividiendo e integrar respecto al tiempo a ambos lados. Y cuando yo integro respecto al tiempo a ambos lados, como a mí me queda dx sobre dt por dt, esto es como si yo estuviera haciendo un cambio de variables cuando hacemos, no es regla de la cadena, está mal lo que puse acá, es como... Va, es de vuelta el cambio es de vuelta el variables, cambio de sí. sustitución, sí, perdón. Acá Listo, me listo. estoy expresando inapropiadamente, así que les pido disculpas. Esto no es regla de la cadena, es otra cosa. Regla de la cadena, después acá me equivoqué lo que dije, ¿está bien? Así que si te confundió, tenés razón. Perdón. No pasa nada. ¿Está bien? Bueno, lo importante es que si yo tengo la velocidad en función de la posición, puedo hacer esto que estamos acá. Paso la velocidad, la paso dividiendo el lado de la posición e integro el lado izquierdo respecto al tiempo y el lado derecho respecto a la posición. ¿Está bien hasta acá? Sí. ¿Me Profe, siguen, una chicos? pregunta. ¿Chicas? Sí, decime. Ahí primaste los diferenciales, pero es lo mismo si yo los dejo sin primar y primo los límites Es lo mismo. de integración. Sí, Ok. los divido. Simplemente como después, una vez que yo haga la integral, me voy a quedar con la variable, me quiero quedar con la variable sin primar, primo los diferenciales y listo. Pero si no, da lo mismo. Ok. ¿Está bien? Entonces, esto, desde el punto de vista físico, esto es todo el problema. De acá lo que tengo que hacer es resolver esta integral que me la podían haber dado en análisis 1. ¿Sí? Entonces, tengo que resolver esta integral. Para encontrar la cociente de movimiento, tengo que resolver esta integral. Resolver esta integral no es directa, tengo que hacer, por ejemplo, usar el método de sustitución, que les contaba antes. Acá, en lugar de usar sustitución y sustituir, para no hacerme muchos líos con los límites de integración, ¿está bien? Directamente, ¿soy yo solo o no se ve el puntero? ¿No se ve el puntero? En algún momento desapareció. Se ve lo que escribís en la presentación, pero... Bueno, no sé, nunca voy a entender por qué aparece y desaparece el puntero. Gracias por avisar, Andrés. Lo que digo es, voy a escribir así se nota, digamos. Cambio de variables, llamo u a 1 menos x' sobre a. ¿Está bien? De manera que el diferencial de u es menos 1 sobre a diferencial de x. Y entonces, lo que decía es, no voy a hacer una sustitución donde también voy a cambiar los límites de integración, sino que directamente calculo la primitiva y después meto la primitiva acá y uso los límites uso la regla de Barrow con x. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que digo, no? ¿O estoy hablando en chino básico? No, yo entendí. Sí, se entiende. Se entiende, profe. Sí, se entiende. Si hay alguien que no entiende, me avisa, ¿sí? Entonces, meto hasta acá, entonces esta integral, cuando hago la sustitución, acá me queda un menos a sobre b por la integral de 1 sobre u cuadrado diferencial de u. Integro, cuando integro la integral de u a la menos 2, me queda menos 1 por u a la menos 1, ¿sí? Menos con menos se me van, entonces esta integral me queda directamente a sobre b por 1 sobre u.
¿Sí? Vuelvo a cambiar las variables como estaban antes. U era 1 menos x' sobre a, entonces en lugar de poner a sobre b por 1 sobre u, acá me queda a sobre b por 1 sobre 1 menos x' sobre a, evaluado entre 0 y x, entre x y 0, o entre 0 y x si lo leo bien. ¿Está bien? Hago la regla de Barrow, cuando reemplazo por x me queda un x acá, cuando reemplazo por 0 me queda 1 sobre 1 por a sobre b, ese a sobre b lo saco de factor común, y me queda esta relación entre t y x, que para hallar x de t lo único que tengo que hacer es trabajar algebraicamente para dar vuelta a esto. En la integral, sí, tenés razón. Esto está perfecto. Esto es... gracias por avisarme, Valentín. Sí, sí, está mal. Me equivoqué acá cuando lo hice. ¿Está bien? Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? No, perdón, no está mal, está bien lo que hice, perdón. No me equivoqué, estoy correcto. Fíjate que cuando hago cambio de variables me queda que diferencial de u es menos 1 sobre a por diferencial de x. ¿Lo ves, Valentín? Entonces, el diferencial de x lo reemplazo por menos a diferencial de u, o sea que el menos a me queda acá arriba. Decime, Franco. Sí, no terminé de entender por qué primás los... Esto está más atrás, ¿no? ¿Por qué primás las t y las x que están dentro de las funciones, no sé, de la velocidad, ponele? De la ecuación de la velocidad en las integrales. Vuelvo más para atrás. Es una pregunta importante, por eso me quiero detener acá. Cuando yo integro esto, digo, mira, yo voy a tomar, esta es la variable x, pero también quiero que el límite de integración sea variable. Entonces lo voy a llamar x. No sea una posición fija, sino que sea una posición variable. Tengo un dilema acá. Que a este límite lo llamo x, a la variable de integración la llamo x. O sea, llamo las dos con el mismo nombre, pero son cosas distintas. Ok. Porque la variable de integración es la que corre entre el límite inferior y el límite superior, y el límite superior es un límite superior que para esta integral está fijo, pero que en realidad yo quiero tomar como variable porque quiero que valga cualquier valor. Entonces estoy haciendo un abuso de notación. Estoy llamando x al límite superior y a la variable de integración. Pero digamos, ese diferencial x lo tomás como justamente la diferencia entre x final y x inicial. Por eso lo estás primando. La variable de integración es la variable que corre entre x inicial y x final. Okay. No es exactamente la diferencia, sino que es una variable que corre ahí porque te va recorriendo toda la integral. ¿Está bien? Ok. Dale. Gracias. Entonces parecen iguales, pero son distintas. Entonces, para no equivocarme, les cambio artificialmente el nombre. Total, una vez que yo integre, la variable de integración desaparece. Claro. Igual eso no te afecta nada en el resultado. No me afecta en nada. Yo podría hacer esto sin primar y si yo no meto la pata, está todo bien. Claro. ¿Está bien? Ok, gracias. De nada. ¿Estamos hasta acá? Esa es la parte más delicada de lo que vemos hoy. ¿Sí? Entonces sustituyo, hago el cambio, ¿está bien? Trabajo algebraicamente esta expresión y llega una expresión que me da el x de t. Fíjense que acá me da la posición en función del tiempo. ¿Lo ven? Hay solo constantes, ¿no? ¿Cómo? Se volvió a ver el cursor otra vez. Se volvió el cursor, qué grande, buenísimo. Si A y B son solo constantes, ¿no? A y B son solo constantes, pueden ser valores. Y acá es donde toma el valor, toma relevancia, recordar qué unidades tenían A y qué unidades tenían B. ¿Se acuerdan qué unidades tenía A? Metros. Metros. ¿Y B? Metros sobre segundo. Metros sobre segundo. Entonces esto me permite hacer un chequeo rápido, a ver si yo metí la pata, digamos, en algún lado. Por ejemplo, como me decía Valentín, creo que era, no me acuerdo, que si yo había puesto A y B al revés. ¿Está bien? Si A está en metros y B está en metros sobre segundos,
B sobre A, ¿en qué me queda? Segundos a la menos 1. ¿Cómo? Segundos a la menos Segundos 1, que si yo lo multiplico por segundos me debe dar dimensional, que es como me tiene que dar. ¿Está bien? Si a mí me hubiera quedado acá A sobre B, en lugar de B sobre A sobre B me hubiese dado en segundos, ¿está bien? Y segundos por segundos me hubiese dado segundos al cuadrado. Yo no puedo tener algo que se mide en segundos al cuadrado sumando un número dimensional. Entonces, este chequeo a mí ya me permite saber que si esto está, o sea, no me permite saber que esto está bien, pero si estuviera mal, lo veo al toque. ¿Se dan cuenta lo que les digo? Sí, se entiende. Sí. Y además, todo esto me da, como todo esto es adimensional, la unidad de posición va a ser la misma unidad de A, o sea que si A lo mido en metros, X va a medir en metros. Está bien, no tengo ningún error. ¿Está bien? Si acá en lugar de tener A hubiera tenido B, tenía un problema. Y ahí ya sacaste todos los primas, digamos, volviste a... Claro, porque cuando yo hago la integral, se me va la variable de integración, se me van los primados. Me desaparece acá, cuando yo aplico Barrow, ¿ves? Perfecto, gracias. De nada. Bueno, acá lo tengo. Si yo grafico X en función del tiempo, ¿qué les parece que me va a dar esto? Esto es como hacer así un análisis de funciones bien rápido. ¿Está bien? Primero que me hago es, si t vale 0, ¿cuánto me tiene que dar la posición? 0. 0, porque habíamos dicho que la posición de tiempo 0 es 0. ¿Se cumple esto? Sí. Sí, si yo reemplazo t por 0, se me hace 0. Cuando t va a infinito, ¿esto qué valor tiende? A 0. No. A. Este cociente se me va a 0, el corchete se me va a 1 y esto me tiende a. ¿Está bien? Entonces fíjense que el gráfico de esto es, en realidad esto es una hipérbola, ¿está bien? Que tiene una asíntota horizontal que es A, y si se fijan tengo una asíntota vertical en menos A sobre B. Porque si el tiempo es menos A sobre B, esto se me va a infinito. ¿Está bien? Yo no sé si esto vale para tiempos negativos, porque nadie me dijo que pasaba para tiempos negativos, el tiempo de referencia es 0. Entonces yo la grafico entre 0 y más infinito, y esto me da una función que nace en 0 y se acerca asintóticamente al valor de A. ¿Sí? Sigue esto por acá. ¿Lo ven? Sí. Buenísimo. Les dejo como tarea, entonces, calcular la velocidad en función del tiempo y graficar. ¿Sí? Sí. Siguiente ejemplo. Supongamos que conocemos ahora no la velocidad en función del tiempo, sino la aceleración en función del tiempo, de la posición, y no la aceleración en función del tiempo. ¿Sí? Y quiero llegar a conocer las ecuaciones que me gobiernan el movimiento. De vuelta, ¿cuál es mi punto de partida? Bueno, mi punto de partida es arrancar por las definiciones. Y el primer paso es que la aceleración es la derivada temporal de la velocidad. Digamos que acá la aceleración me la den en función de la posición. Eso no quiere decir que la aceleración sea la derivada de la velocidad respecto a la posición. La aceleración es siempre la derivada de la velocidad respecto al tiempo. ¿Está claro eso? Sí. Sí. ¿Está bien? Ahora, si yo quiero resolver esta ecuación diferencial, voy a tener un problema, porque, de vuelta, si yo paso el diferencial de t multiplicando e integro, esta aceleración está en función de la posición, no la voy a poder resolver. Y tampoco voy a poder hacer lo mismo que antes, que es que pasaba dividiendo la aceleración e integraba, porque acá estoy integrando respecto a la velocidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago en este caso? Que me dan la aceleración en función de la posición, y yo quiero ver
cambio de llegar de variables. alguna manera a la posición en función del tiempo o alguna cosa similar. O sea, Decime. no un cambio de variables, sino agregar tipo un dt sobre Hago dx esto. sobre dt. Claro. Eso, bx sobre dt. Hago esto. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? O sea, ahí sí estás aplicando regla de cadena. Acá Es como estoy una aplicando regla de composición, cadena, ¿no? exactamente. Ahora sí. Digo, mira, la aceleración, por definición, es la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Ese es mi punto de partida. Pero yo esta derivada puedo pensar que la velocidad depende del tiempo a través de la posición y usar regla de la cadena. Es decir, que esta derivada la puedo expresar como la derivada de la velocidad respecto de la posición por la derivada de la posición respecto del tiempo. Esto es efectivamente, Valentín, la regla de la cadena. O, en términos de, si yo interpreto a la derivada como un cociente de diferenciales, multiplico y divido por diferencial de x. O sea, hago aparecer la variable que me falta. ¿Está bien? Con la ventaja de que la derivada de la posición respecto del tiempo, ¿quién es? La velocidad. La velocidad. Entonces, la aceleración, que era inicialmente la derivada de la velocidad respecto del tiempo, la puedo escribir como la velocidad por la derivada de la velocidad respecto a la posición. Y esto me simplifica el problema, porque si yo ahora tengo la aceleración dependiendo de la posición, simplemente paso el diferencial de x multiplicando, de la izquierda me queda todo dependiente de x, de la derecha me queda todo dependiente de la velocidad. Entonces, integro a la izquierda en función de la posición. Cuando meto la integral y meto la x en el extremo superior, primo la x de adentro, integro a la derecha respecto a la velocidad, meto la velocidad en el límite superior, primo en el de adentro. ¿Está bien? Para conocer esta integral, debería conocer cuál es explícitamente esta relación funcional. ¿Está bien? O sea que esto no lo sé hasta que no tenga el problema específico. Pero esta integral, si yo tengo que integrar b' diferencial de b', ¿cuánto me va esta integral? ¿Cuánto es esta integral? Es un medio sobre b al cuadrado. Un medio sobre b al cuadrado. ¿Está bien? Sería un medio sobre b' al cuadrado, evaluado en b0 y b, o sea que me da un medio de b cuadrado menos un medio de b0 cuadrado. ¿Está bien? Y del lado derecho me queda esto para resolver, que por ejemplo en el caso de que esta aceleración tuviera una dependencia lineal con la posición, sería muy sencillo de resolver. ¿Conocen algún problema en el cual la aceleración, que hayan visto en el CBC, en el cual la aceleración tiene una dependencia lineal con la posición? La de 2a por variación, por desplazamiento, es igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad de origen al cuadrado. ¿Esa? Esa es una de las fórmulas que te dan en el CC, pero Esa no. es una fórmula que tenés cuando te da el MRV, pero no es eso. ¿Está bien? Porque ahí lo que puede, tenés es una relación entre velocidad y posición. ¿puede ser la velocidad, la aceleración que se genera en un resorte? Exactamente. Cuando uno tiene un resorte, la fuerza del resorte es proporcional al desplazamiento. ¿Está bien? Si uno de los extremos está fijo, es proporcional a la posición. Y si la fuerza, si uno se acuerda la segunda ley de Newton, que vamos a ver la clase que viene, la vamos a repasar, si la aceleración es proporcional a la posición, la aceleración también. ¿Sí? Entonces les dejo a ustedes para resolver este ejemplo. ¿Sí? ¿Se entiende un poco este cambio de variables que hicimos acá? Sí, sí. ¿Quién me iba a preguntar? Yo, era más para ver si lo que pienso está bien. La gravedad también cumple esto, ¿no? Que la aceleración depende de la posición. La fuerza gravitatoria, como la fórmula Newton, sí depende de la posición, exactamente. La fuerza gravitatoria depende de la diferencia de posiciones relativas entre cualquier par de objetos elevado al cuadrado. Perfecto. ¿Está bien? Gracias. Muy bien. Una pregunta. La parte un poco más arriba, Decime. la de a de x es igual a diferencial b sobre diferencial t. Esa es la definición de cualquier aceleración, ¿está bien? Claro, y lo que le sigue, el db sobre dx, ¿por qué sale?
por dx sobre dt. O sea, lo que digo acá es, a ver si puedo borrar esto. De verdad, confirmo. I got you, girl. Lo que digo es lo siguiente. Si vos tenés acá, vos sabés por definición que la aceleración es la derivada de la velocidad respecto al tiempo. ¿Está bien? Ahora, lo que hago es, en esta derivada, multiplicar y dividir por diferencial x. Y pensar esta dv a dt lo pienso como una dv a dx por dx a dt. Valentín Solís, te están hablando, no pasa nada. Dice que no estás muteado, entonces se filtran algunos ruidos, pero no importa, vos no le hagas caso. ¿Me estás escuchando? Dejaste prendido el coso y te fuiste. Sí, no, perdón. Ok. Igual esto me lo preguntaba Franco, ¿no? O Sí, yo estoy... sí. ¿Ves esto que estoy haciendo, Franco? Sí. ¿Lo entendés ahora o no? Claro, sí, entiendo. Claro. Ok. Y esta dx a dt es la definición de velocidad. Claro. O sea, vos solamente agarraste y pusiste como... multiplicaste por dx sobre dx. Multiplico y divido por diferencial de x. Claro. Está. Listo, gracias. ¿Está bien? Bueno. Muy bien. Pero justamente este truco es, digamos, también es algo que vamos a usar bastante y es importante que lo tengan, digamos, ¿está bien? Es usar regla de la cadena, multiplicar y dividir por la variable que me por el diferencial de la variable que me falta para acomodarme la ecuación diferencial y poder integrarla. ¿Está bien? A de x igual a una constante por x. ¿Eso me preguntás, Agostina? Ok. Bueno, acá tenía pensado hacer este ejercicio, que es un ejercicio de la guía, que me acuerdo, creo que es el 3B, de la guía 1 de cinemática. ¿Sí? Se los dejo, de vuelta, me estoy atrasando con respecto a lo que quería dar hoy, así que se lo dejo como tarea. ¿Está bien? Lo pueden ver en el apunte y seguramente lo van a discutir en la práctica, así que se los dejo, lo pueden ver acá, yo lo voy a pasar. ¿Está bien? Y voy a pasar a la clase de hoy. Al contenido original de la clase de hoy. La clase de hoy ya empezó, pero el contenido original, me sale que la conexión es inestable. Si viene el técnico del centro. ¿Me escuchan o se está cortando? Sí, yo lo escucho. Se escucha bien. Buenísimo. Bueno, entonces, fíjense, a las 18:13 del día de hoy pasamos a lo que yo había pensado que iba a empezar hoy a las 5 de la tarde. ¿Está bien? Pero bueno, vamos bien, no pasa nada. La clase, el siguiente paso es decir, bueno, está bien, yo me restringí a una dimensión, digamos, ante movimientos rectilíneos. Pero quisiera saber tratar movimientos en 2 y 3 dimensiones. ¿Está bien? Yo acá lo voy a hacer en 2 dimensiones. ¿Por qué lo voy a hacer solo en 2 dimensiones? Porque formalmente hacer en 2 o hacer en 3 es exactamente lo mismo. El único inconveniente de 2 a 3 dimensiones es que en 3 dimensiones los dibujos no se entienden nada. ¿Está bien? Pero es formalmente igual. Así que voy a hacer cinemática en 2 dimensiones, pero esto vale para 2 y 3 dimensiones. ¿Está bien? Entonces, la diferencia de la clase que empieza ahora de cinemática en 2 o 3 dimensiones respecto a la de la vez pasada es que ahora los vectores vamos a tratar efectivamente como vectores. O sea, las magnitudes que nosotros definimos para describir el movimiento, que son 3, la posición, la velocidad y la aceleración, cada una es derivada de la anterior, en realidad son vectores. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver ahora cómo se formula la cinemática en términos de vectores y cómo nos conviene expresar esos vectores para saber
cómo la derivada de un vector es descrita por las propiedades de los otros vectores. ¿Está bien? Se va a ir aclarando, si estoy siendo confuso, se va a ir aclarando. ¿Está bien? Entonces, primero tengamos en cuenta esto. ¿Sí? Vamos a pensar entonces ahora que no vamos a derivar escalares, sino que vamos a derivar vectores. ¿Sí? Si voy a derivar vectores, entonces supongamos que yo tengo un vector. Ya sé lo que pasa. Tengo un vector que depende del tiempo, como este de acá, y yo quiero sacar la derivada de ese vector respecto al tiempo, entonces la definición de derivada es la misma, pero en términos vectoriales, o sea, la derivada del vector A respecto al tiempo va a ser el vector A evaluado en t más delta t, menos el vector A evaluado en t, dividido delta t, y eso es la derivada del vector respecto al tiempo. ¿Sí? Si yo al vector lo represento en coordenadas cartesianas, es decir, digo que el vector lo expreso como la componente X en el Y versor más la componente Y en el J versor, ¿esta formulación de vectores es familiar para ustedes o algunos no lo es tan familiar? Sí, yo lo había visto. ¿Vos la habías visto o no la habías visto? Lo vimos en práctica también. Lo vieron en práctica, muy bien. ¿Y antes de verlo en práctica lo habían visto en algún lado? ¿En el CBC lo vieron? Sí, yo lo vi en física del CBC eso. Ok. Muy bien. Entonces, si yo derivo este vector, la derivada de este vector va a ser la derivada de este producto más la derivada de este producto. La derivada de un producto, ¿se acuerdan que es la derivada del primero por el segundo sin derivar? Más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Lo que sucede es que este versor Y y este versor J son los versores que apuntan en la dirección del eje Y, del eje X y del eje Y. Son los vectores 1, 0 y 0, 1. Son vectores que no cambian en el tiempo. ¿Está bien? Entonces, cuando yo derivo, salen como si fueran constantes. Entonces, la derivada de este vector, si yo lo expreso en coordenadas cartesianas, me va a quedar la derivada de la componente X en el Y versor más la derivada de la componente Y en el J versor. Porque Y y J son constantes en el tiempo. ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Sí, sí. Pero a veces sucede que a mí no siempre me conviene, por cuestiones de la simetría del problema, o por lo que sea que vamos a ver, que vamos a ir desarrollando en esta materia, no siempre me conviene expresar un vector en coordenadas cartesianas. ¿Está bien? A veces puedo expresar un vector como el módulo del vector en su propia dirección. ¿Sí? Es decir, el vector A lo puedo expresar como el módulo A en el aversor. ¿Quién es el aversor? Bueno, está implícito en esta definición. El aversor es justamente un vector de módulo 1 que apunta en la dirección del vector A. Y básicamente me dice que es la dirección en la que apunta el vector A. ¿Sí? Entonces el aversor básicamente se define como cualquier vector dividido su módulo. Si yo un vector lo divido por su módulo, eso me da un vector con la misma dirección y de módulo 1. ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Porque si entonces este vector depende del tiempo, puede depender del tiempo en esta notación porque el módulo depende del tiempo o porque la dirección depende del tiempo. ¿Sí? Algo que cambia con el tiempo puede estar cambiando en el módulo, que es lo que me indica el velocímetro, si fuera la velocidad, o, digamos, puede estar cambiando en dirección, que es lo que haría el volante si estoy manejando un auto. ¿Está bien? Entonces, si yo derivo el vector A expresado de esta manera, la derivada de este vector me va a quedar la derivada del módulo respecto al tiempo por el aversor, más el módulo por la derivada de la dirección. Es decir, que este vector A puede cambiar porque cambia el módulo o puede cambiar porque cambia la dirección. Y acá está un poco lo que vamos a ver hoy. ¿Está bien? Es decir, cuando yo trabajo con vectores, yo puedo pensar que un vector está cambiando porque varían sus coordenadas cartesianas, que me puede ser relevante o no, o porque también
porque varía el módulo o su dirección o las dos cosas al mismo tiempo. ¿Está bien? Entonces, ¿cuáles son los casos extremos? Y los casos extremos son estos, digamos, que si el módulo varía y no varía la dirección, ¿qué tipo de movimiento tengo? Rectilíneo. Movimiento rectilíneo. Si algo no cambia la dirección, lo tengo siempre un movimiento rectilíneo. Entonces, en un movimiento rectilíneo, los incrementos del vector A van a estar en la misma dirección que el vector A, y por lo tanto yo simplemente voy a tener o que aumenta el módulo si los incrementos van en el mismo sentido que el vector, o que disminuye el módulo si los incrementos en realidad son decrementos, ¿está bien? Si está cambiando en sentido negativo. ¿Sí? Que es lo que vimos un poco con la velocidad de la aceleración en la clase pasada. ¿Está bien? Pero si el módulo está fijo y lo que cambia es la dirección, ¿está bien? Es decir, el versor A es el versor que cambia el tiempo, ¿sí? Y lo que cambia es la dirección, entonces yo tengo un vector A, ¿sí? Y entonces, en un tiempo posterior, ese vector va a ser el vector que tenía antes más un, acá me falta anotación, más un diferencial de A, donde dice diferencial de A es el que me muestra los cambios en el vector A. ¿Está bien? Y es porque este vector cambió la dirección en un ángulo diferencial de alfa. Ahora, si lo que no me cambió es el módulo, entonces el módulo de A más delta A más diferencial de A tiene que ser igual al módulo de A. ¿Está bien? Y se puede demostrar, como lo vamos a demostrar en un ratito, que en el límite, cuando delta t tiende a 0, este ángulo tiende a 0 y los cambios en A son perpendiculares a A. ¿Está bien? Es decir, que si no el vector no cambia el módulo, el cambio infinitesimal del vector es siempre perpendicular al vector. ¿Cómo demuestro esto? De la siguiente manera. Supongamos que tenemos un vector cuyo módulo es constante. Entonces, si el módulo es constante, yo sé que la derivada del módulo respecto del tiempo es 0. Si la derivada del módulo respecto al tiempo es 0, también será 0 la derivada del módulo al cuadrado respecto de 0. ¿Por qué hago esto? Porque yo el módulo al cuadrado de un vector lo puedo escribir como el producto escalar de un vector por sí mismo. Entonces, si la derivada del módulo es 0, la derivada temporal del producto escalar de un vector por sí mismo también es 0. Y la derivada temporal de un producto de vectores yo lo puedo expresar como la derivada del primero por el segundo el primero sin derivar por la derivada del segundo más al revés. ¿Está bien? Como el producto es entre un vector y sí mismo, estos dos términos son iguales, y entonces acá lo que me queda es que 2a por la derivada de a respecto al tiempo es igual a 0. Si el producto escalar entre dos vectores es 0, ¿qué me dice esos dos vectores? ¿Cómo son esos dos vectores? Ortogonales. Ortogonales. O sea que si un vector no cambia el módulo en función del tiempo, la derivada de ese vector es ortogonal a ese vector. ¿Está bien? Por ejemplo, si ese vector si A fuera el vector posición, la derivada del vector posición no es otra cosa que el vector velocidad. ¿Está bien? Entonces, si el módulo es constante del vector posición, que es el módulo de A, entonces esto lo que me dice es que la derivada de la posición, que es la velocidad, es perpendicular a la posición. Entonces, si yo tengo un movimiento en el cual el módulo es siempre constante, el vector velocidad va a ser perpendicular al vector posición. ¿Ustedes conocen o han visto algún ejemplo de este movimiento? ¿De un movimiento que tenga estas características? Movimiento circular. Un movimiento circular, ¿eso lo ven todos? Si yo tengo un movimiento circular en el cual
o coincide el centro del círculo con el vector posición, entonces, en un momento circular, ¿cambia el módulo del vector posición? No, es el radio No cambia. constante. Es siempre el radio de giro, ¿está bien? O sea, el vector posición va siempre en la dirección radial. Y la velocidad, si recuerdan, y lo vamos a ver ahora, es tangencial. ¿Está bien? Entonces, si el módulo de R no cambia, la velocidad es siempre perpendicular a la posición. Y lo mismo sucede, y eso se los dejo para que lo vean, si el vector A es la velocidad, entonces la derivada respecto al tiempo es la aceleración, y entonces si el módulo de la velocidad fuera constante, la aceleración es perpendicular a la velocidad también. Y esto también sucede en el movimiento circular si este movimiento circular es uniforme. ¿Está bien? Ya lo vamos a ver con tiempo esto. Profe, yo tengo una duda Decime, Lucas. con respecto a la demostración matemática de por qué son perpendiculares. Sí. ¿De dónde, o sea, eso, la demostración matemática sería como una justificación de un resultado empírico? ¿O cómo No. puedo, si no, yo cómo haría para sacar el módulo al cuadrado, por ejemplo, ahí en la primera línea? O sea, ¿de dónde se me ocurriría? O no sé si sale de algún lado. Bueno, no, yo lo que digo es, si el módulo del vector no cambia en el tiempo, ¿el módulo al cuadrado va a cambiar? Claro, pero eso sería como algo que, o sea, tendría que salir como intuitivamente para demostrarlo. Esas son O las cosas viene que de uno algún otro aprende lado. a medida que va cursando Ujú. la carrera, sobre todo cosas de matemática, cómo hace para demostrar cosas, ¿está bien? Es decir, siempre que empieza uno a ver demostraciones de cosas, siempre sucede, yo me acuerdo la primera vez que empecé, cuando yo hice la carrera, análisis y álgebra se cursaba en la facultad, no en el CBC, cuando empezaba a demostrar teoremas, yo decía, ¿cómo? ¿Y esto por qué se le ocurrió? A mí no se me hubiera ocurrido. Y la respuesta es que no se te hubiera ocurrido porque uno todavía no tiene el background suficiente, no tienes la cultura matemática suficiente para saber cuáles son las estrategias para demostrar un teorema, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces no te hagas Ok. problemas si esto no se te hubiera ocurrido. Yo, no es por acá por donde quiero llevar. Yo simplemente lo que quieras que veas es que yo no estoy cometiendo ningún error lógico en el camino. ¿Está bien? Entonces yo lo que Claro, estoy sí, sí, demostrando entendí. es que si el módulo de un vector es constante, esto necesariamente implica que la derivada de ese vector respecto al tiempo es perpendicular al vector. O sea, esto es una consecuencia del otro. Ok, listo. Bueno, muchas gracias. ¿Está? Buenísimo. Gracias por preguntar. Profe, tengo una pregunta. Decime, ¿quién pregunta? En la J. segunda ¿Quién es línea, J? Juan Pablo me llamo. Juan Pablo. ¿Qué haces? Está la J, sí, tengo que cambiar la foto. No, en la segunda línea, que dice D diferencial T por el vector multiplicado por sí mismo. La derivada respecto al tiempo. Vamos a empezar a afinar Claro. el lenguaje, digamos. La Bueno. derivada respecto al tiempo de el producto escalar de A por sí mismo. Claro. Sí. ¿Cómo llega a lo siguiente, digamos? O sea, ¿cómo llega Porque la yo acá multiplicación esa, cómo se da? aplico la derivada del, digamos, cuando vos, la derivada de un producto, ¿cómo es el análisis? Perdón, no escuché la pregunta. No Perdón, entendí. la derivada de un producto, ¿cómo es el análisis? La derivada de un producto. ¿Regla de la cadena? No, Ok. es la derivada del primero por el segundo sin derivar, Claro, del primero sí. más el Está bien. primero por la derivada del segundo, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Claro. Ok. Estoy haciendo eso. ¿Está bien? Nada más que acá dije el Ok, primero ok. sin derivar y derivé el segundo, y después derivé el primero y el segundo sin Claro. derivar. Está bien. Lo hice al Listo, revés de lo gracias. que lo digo, pero ¿está bien? Pero como la suma es permutativa, no pasa nada. ¿Estamos? Sí, gracias. Muy bien. Entonces, pasemos ahora a cinemática vectorial. ¿Sí? Cuando pasamos a cinemática vectorial, como yo ahora, digamos, graficar en 3 dimensiones es un lío, nosotros en cinemática vectorial tomamos el movimiento de una partícula, tomamos como referencia siempre la trayectoria. ¿Se acuerdan lo que era la trayectoria? Sí.
¿Qué era? La secuencia de posiciones. La secuencia de posiciones que ocupa un móvil en el espacio. ¿Está bien? Supongamos que esto es la trayectoria. Que en un instante está en la posición P1 y que un instante después, un rato después, está en la posición P2. ¿Sí? Entonces, de vuelta, esto pasa en un intervalo finito de tiempo, pasa de la posición R1 a la posición R2. Entonces, el vector de desplazamiento es el vector que surge de restar la posición final menos la posición inicial en el intervalo que estoy considerando. ¿Sí? Dado que el vector de desplazamiento es una resta de dos vectores, cuando yo tengo dos vectores, ¿cómo se resta vectores? Es un vector que va de la punta del que está restando a la punta del que es siendo restado. ¿Está bien? Sustraído y sustraendo sería, nunca me acuerdo, no quiero hacer lío con los lenguajes. ¿Está bien? Pero básicamente, este vector que está acá, ¿lo ven? Es el vector de desplazamiento, es el vector que va desde la posición inicial a la posición final. ¿Sí? ¿Estamos bien o se durmieron todos de golpe? No, sí, está bien. Estamos, Está bien. Listo. Si no entienden, díganme, ¿está bien? O sea, abra el micrófono. Entonces, de vuelta, yo puedo calcular la velocidad media como el vector de desplazamiento, no lo puse acá, pero digamos, es media natural, la velocidad media es el vector de desplazamiento dividido el tiempo que tarda en desplazarse. ¿Sí? Como el tiempo es un escalar, la velocidad media la voy a poder calcular como el vector de desplazamiento de un escalar positivo. ¿Eso qué me dice la velocidad media? Que tiene que apuntar ¿para dónde? ¿Con el mismo sentido? En el mismo sentido que el vector de desplazamiento. Así que si este es el vector de desplazamiento, el vector velocidad media es un vector que apunta en la misma dirección que el vector de desplazamiento. ¿Está bien? Es el vector velocidad media. Perdón, ¿dónde estaría el vector velocidad media? ¿Cómo? Ahí está. Ahí está. El vector. El vector velocidad media va a apuntar en la misma dirección y sentido que el vector de desplazamiento. ¿Está bien? Profe, lo que dijo de que la velocidad media está dividida por un vector positivo, ¿es porque generalmente, digamos, si tenemos T0 y T1 generalmente es más grande que T0? Claro, porque el tiempo siempre va para adelante, entonces los intervalos de tiempo son siempre positivos. Sí. Dijo eso y me quedó medio en el aire y ahí lo entendí. Sí, está bien. O sea, la velocidad media básicamente es esto, ¿está bien? Es el vector de desplazamiento dividido el tiempo. El intervalo de tiempo, ¿está bien? Entonces, de vuelta, al igual que en una dimensión, digamos, mantenemos las definiciones, definimos el vector velocidad, pero, porca miseria, definimos el vector velocidad como el límite cuando delta t tiende a 0 del vector de desplazamiento, dividido el intervalo de tiempo, es decir, como el límite de cuando delta t tiende a 0 la velocidad media. Y esto lo que nos dice básicamente es que el vector velocidad no es otra cosa que la derivada del vector posición respecto al tiempo. ¿Sí? Definición que sigue la línea natural de lo que estuvimos viendo. ¿Sí? Si miramos el módulo, fíjense que entonces el módulo del vector de desplazamiento va a ser la distancia en línea recta que hay entre un punto y el otro. ¿Lo ven eso? Eso es el módulo de delta R. Mientras que yo llamo delta S al arco de curva que representa la distancia recorrido. Esta delta S es la distancia que recorre efectivamente la trayectoria. ¿Sí? Fíjense que no son iguales. ¿Lo ven eso? Sí. ¿Delta S lo sacás con trigonometría? No, delta S es una curva, digamos. Esa es la curva que sigue la trayectoria. ¿Está bien? Es la distancia recorrida. Y el módulo delta R es el módulo vector de desplazamiento. Bueno, fíjense que no es muy difícil de ver que si yo hago tender el delta t a 0, es decir, si la segunda posición se acerca a la primera, la línea curva se va a parecer cada vez más a la línea recta. ¿Está bien? O sea, el arco de curva se va a parecer cada vez más al arco secante que la subtiende entre esos dos puntos. ¿Está bien? En el límite, cuando delta t tiende a 0,
el módulo de delta R sobre delta S tiende al módulo de delta S sobre delta T, en el límite de cuando delta T tiende a 0. ¿Está bien? Es decir, que en el límite cuando delta T tiende a 0, el módulo de velocidad básicamente es el diferencial de arco dividido el diferencial de tiempo. ¿Está bien? Es decir, que en ese límite, estas dos distancias pasan a hacerse, en el límite cuando eso tiende a 0, pasan a hacerse iguales. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Sí. ¿Delta S tiene un nombre técnico? Es el módulo de velocidad S. Delta S es la distancia recorrida, es el arco el elemento de arco. ¿Sí? Por otra parte, la dirección de la velocidad. Perdón, sí, te interrumpí, Juan Marcos. Sí. No pasa nada, una pregunta. Entonces, delta S es un número, es un escalar. Delta S es no un escalar. Vector, Exactamente. Delta S es un escalar. ¿Sí? Me dan un segundo que me tomé un poquito de agua. La dirección de la velocidad, entonces, ¿qué les parece para dónde va a apuntar la velocidad? O sea, fíjense que el razonamiento geométrico que hicimos acá es el mismo razonamiento que habíamos hecho antes. Nada más que antes la velocidad, si yo tengo un gráfico de posición en función del tiempo, y esta diferencia es importante, la velocidad media es la pendiente de la recta tangente. Mientras que en este gráfico de trayectoria, la velocidad media va en la dirección de la recta tangente. Pero en cualquiera de los dos casos, cuando delta t tiende a 0, ¿está bien? Las rectas secantes convergen a la recta tangente. Entonces, en el límite, cuando delta t tiende a 0, las rectas secantes convergen a la recta tangente y la dirección de la velocidad en un dado instante es un vector que es tangente a la trayectoria en ese instante. ¿Okay? Es decir, que si esta fuera la trayectoria, en un punto cualquiera de la trayectoria, el vector velocidad es un vector que es tangente a la trayectoria. ¿Eso lo ven? Sí, sí. Okay. Sí, ahí se entiende. De vuelta, esto es algo que ya, digamos, lo han visto, así que simplemente se los estoy recordando. Si ven que algo no se entiende, me avisan. ¿Está bien? Entonces, si yo escribo esta definición, si escribo los vectores posiciones en coordenadas cartesianas, entonces yo en realidad voy a tener acá 3 ecuaciones, una para cada componente cartesiana. Y cada ecuación me va a dar la definición de cada componente de la velocidad, es decir, que la componente x de la velocidad va a ser la derivada de la componente x de la posición respecto al tiempo, la componente y de la velocidad lo mismo, y la componente z lo mismo, si yo estuviera en 3 dimensiones. Entonces, si yo escribo mis posiciones en coordenadas cartesianas, mi vector velocidad también me queda escrito en coordenadas cartesianas, en donde cada componente de la velocidad es la derivada de cada componente de la posición. ¿Sí? Y el módulo de vector velocidad lo puedo calcular haciendo Pitágoras con las componentes de las velocidades. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, genial. Muy bien. El tema es que, a ver... Sí, dale, venga. Algo que no mencionaste, pero ¿el módulo de la velocidad es la rapidez también? El módulo de velocidad que se llama la rapidez, exactamente. Okay. Si yo voy en un auto, lo que me marca el velocímetro, que es lo que algunos libros llaman la rapidez, es el módulo de la velocidad. Exactamente. Gracias por permitirme hacer esa aclaración. Entonces, a veces, y vamos a ver que esto se nos va a hacer frecuente y va a ser importante, por más que ahora parezca un poco engorroso, conviene expresar la velocidad en unas coordenadas que vamos a llamar intrínsecas. ¿Está bien? Una de esas coordenadas intrínsecas es la dirección tangente. La dirección tangente es un vector que apunta
que es tangente a la curva, pero que tiene módulo 1. ¿Está bien? Entonces, si esta es la posición en un instante, y la velocidad es este vector que es tangente a la trayectoria, el t-versor, que es el versor tangente, es un versor que apunta en la dirección de la velocidad, pero tiene módulo 1. Es decir, que yo puedo expresar la velocidad en esta coordenada como el módulo en la dirección del t-versor, en la dirección tangente. ¿Sí? Por supuesto, pueden ver que si esta trayectoria se está curvando, es decir, si la trayectoria no es rectilínea, este versor t va a depender del tiempo, porque en cada instante va a tener una inclinación distinta. ¿Eso lo ven? Sí. Entonces, en esta coordenada yo puedo expresar el vector b como su módulo en la dirección tangente, en el t-versor, en donde el módulo es la derivada del arco de circunferencia dividido el tiempo, que es lo que vimos antes. O sea, b es de S a dt. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? Sí. De nuevo, ¿puede ser? Sí. ¿Qué parte, Franco? La última, la de B igual a DS sobre DT. B a ds sobre dt tiene que ver con esto, que habíamos dicho antes. ¿Está bien? Que cuando delta R tiende a... delta T tiende a 0, ¿está bien? A ver si lo puedo expresar acá. Digamos, yo diría que el módulo de la velocidad es bueno. Es el módulo, ¿está bien? Del desplazamiento infinitesimal dividido el dt. ¿Está bien? Esto yo lo puedo expresar como dr de t. No puedo levantar la pluma para escribir, tengo que acostumbrar a escribir con esto. Y fíjate que cuando delta t tiende a 0, ¿está bien? El módulo del vector de desplazamiento, que es el desplazamiento infinitesimal, que es esto que yo llamé dr, en realidad lo puedo expresar también esto es una t, ¿está bien? Pero no la puedo escribir. O sea, el módulo del vector desplazamiento infinitesimal es el diferencial de curva, el diferencial de arco, de S, ¿está bien? Porque cuando delta t tiende a 0, el módulo del vector de desplazamiento se parece cada vez más a la distancia recorrida infinitesimalmente. ¿Te aclaré o te confundí, Franco? Sí, está bien, gracias. ¿Sí? ¿Al resto lo aclaré o lo confundí? No, está bien. Joya. ¿Está bien? Entonces, el módulo del vector velocidad lo podemos expresar como el módulo del desplazamiento infinitesimal dividido el dt, ¿está bien? Y el módulo del desplazamiento infinitesimal es igual en ese límite a la distancia infinitesimalmente recorrida. ¿Está bien? Eso es básicamente lo que estoy diciendo. ¿Sí? Entonces, expresado en coordenadas, en estas coordenadas en la dirección tangente, que voy a llamar es una de las coordenadas intrínsecas, ¿está bien? Yo puedo expresar como decir que la velocidad es tangente a la trayectoria, lo puedo poner de esta manera, que el vector velocidad lo escribo como el módulo en la dirección tangente, en el t-versor, donde este módulo es de S a dt. ¿Sí? Ahí te quedaría la velocidad instantánea. Esta es la velocidad instantánea. Esto que estoy hablando es la velocidad instantánea. ¿Está bien? O sea, la velocidad media en general la uso para definir la velocidad instantánea, pero cuando me refiero a la velocidad, me refiero siempre a la velocidad instantánea. Gracias.
¿Está bien? Entonces, vimos que la velocidad es tangente a la trayectoria. ¿Cómo calculamos o cómo definimos la aceleración y cuál es la dirección y sentido de la aceleración? Bueno, si ahora yo aplico la misma definición que antes, es decir, tengo una trayectoria cualquiera y sé que en un instante t la posición viene dada por este vector, también acabo de aprender que la velocidad es un vector que en ese instante es tangente a la trayectoria. ¿Está bien? Elijamos otro instante separado un delta t del anterior. El móvil ya está en esta otra posición y su velocidad es este otro vector que es tangente a la trayectoria en este otro instante. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo defino la aceleración? Básicamente, como el límite de la variación de velocidad sobre la variación temporal cuando el delta t tiende a 0. Y eso no es otra cosa que decir que la aceleración es la derivada del vector velocidad respecto del tiempo. ¿Está bien? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, sí, sí. Sí. Entonces, la pregunta es, ¿para dónde apunta la aceleración? Bueno, fíjense que si yo la defino de esta manera, la aceleración me queda como el vector que es la variación de velocidad dividido la variación de tiempo, y la variación de tiempo es un escalar. Yo siempre que divida un vector por un escalar positivo, me va a dar otro vector que tiene la misma dirección y sentido. ¿Eso se acuerdan? Sí. Sí. Por lo tanto, la dirección del vector aceleración va a ser la misma dirección que el vector variación de velocidad. ¿Y para dónde apunta el vector variación de velocidad? Bueno, si yo quiero ver para dónde apunta el vector variación de velocidad, es la resta de estos dos vectores. ¿Cómo hago para restar vectores? Los pongo con un origen común. ¿Sí? Pongo acá este vector velocidad que está acá, lo pongo aquí. ¿Se ve el cursor pluma? Sí. Sí, sí, sí. Este vector velocidad en temas delta t lo pongo acá, y la resta es el vector que va de la punta del que está restando a la punta del que es restado. Este es el delta dB. ¿Eso lo ven? Sí. Entonces, si el vector variación de velocidad apunta para acá, el vector aceleración va a apuntar para adentro. ¿Sí? Es decir, Y acá en el caso del círculo. y acá va a parecer parecido al del círculo. A va a apuntar siempre para donde apunta el vector variación de velocidad cuando delta t tiende a 0. ¿Sí? Como la velocidad... Disculpa, Decime, Eugenio. ¿podrías hacer ese mismo vector en el gráfico ese del movimiento? Es que este El vector vector de lo podría poner acá, pero no tendría bien dónde representarlo exactamente. ¿Está bien? Es un vector que apuntaría más o menos para acá. ¿Cómo? Es lo que estoy poniendo acá, si querés. Ok. ¿Me seguís o no? Me decís ok, pero no te convenzo en nada. No, sí, está bien. Lo que digo es que la aceleración va a apuntar, que cuando yo calculo aceleración, lo que hago es llevar este vector para acá. ¿Está bien? Porque cuando el delta t tiende a 0, este punto se va acercando al primero. Estos dos vectores van a diferir ligeramente en la inclinación, y el vector que va de la punta de uno a la punta del otro, si yo hago un loop, un zoom, va a apuntar para acá. Entonces la aceleración típicamente va a apuntar hacia el lado cóncavo de la trayectoria. ¿Por qué? Y porque la velocidad siempre va cambiando hacia el lado cóncavo de la trayectoria. O sea, los cambios de velocidad en forma vectorial son hacia el lado cóncavo de la trayectoria. Entonces, la aceleración en un movimiento que no es rectilíneo, sino que es un movimiento curvado, va a apuntar siempre hacia el lado cóncavo de la curva. Puede ir hacia el lado cóncavo y hacia adelante, hacia el lado cóncavo y hacia atrás, o hacia el lado cóncavo y ser exactamente perpendicular a la velocidad. Eso dependerá de algo que vamos a ver en un rato, o en la clase que viene. ¿Está bien? Pero la aceleración apunta siempre hacia el lado cóncavo de la trayectoria. ¿Por qué razón? Porque la aceleración va al lado de los cambios de velocidad, y los cambios de velocidad apuntan hacia el lado cóncavo de la trayectoria. ¿Me siguen hasta acá? Sí, sí. Sí. Ok. De vuelta, si yo escribo
al vector aceleración en coordenadas cartesianas, ¿está bien? Escribo las velocidades en coordenadas cartesianas, esta derivada, ¿está bien? La puedo derivar componente a componente, y lo que me dice es que la componente x de la aceleración es la derivada de la componente x de la velocidad, lo mismo con la componente y, lo mismo con la componente z. Es decir, si yo escribo un vector en coordenadas cartesianas, el vector de velocidad en componentes cartesianas, las componentes cartesianas de la aceleración me dicen cómo varían las componentes cartesianas de la velocidad en función del tiempo. ¿Sí? Cuando representamos la aceleración en cartesianas, eso es lo que vieron básicamente en el CBC. Básicamente cuando tenemos ejemplos de caída en el vacío. ¿Está bien? Si yo tengo un cuerpo cayendo en el vacío, es decir, si puedo despreciar el rozamiento con el aire, todos los cuerpos caen con una aceleración que es igual a la aceleración de la gravedad. ¿Sí? Entonces, para cuerpos cerca de la superficie de la Tierra que puedo despreciar el rozamiento con el aire, todos los cuerpos tienen una aceleración que apunta siempre perpendicular al suelo, es decir, que si yo uso un sistema de coordenadas cartesianas con un eje X que es paralelo al suelo y un eje Y que es perpendicular al suelo, yo puedo expresar que la aceleración en un problema de caída en el vacío es este vector que está acá, es menos g en el J versor con este sistema de referencia. ¿Sí? Dada esta aceleración, yo puedo tener distintos movimientos. ¿Está bien? ¿De qué dependen? Y bueno, dependen de la velocidad inicial. O sea, los movimientos, si yo conozco la aceleración, depende cómo sea la velocidad inicial y la posición inicial para saber cómo es el movimiento. En particular, digamos, lo que nosotros llamamos tiro vertical es si la velocidad inicial es positiva en la dirección del J versor. Lo que llamaron caída libre es el mismo movimiento, es decir, la caída del vacío si la velocidad inicial es 0. Y si la velocidad inicial no va en la misma dirección que la aceleración, es decir, si tiene una componente X y una componente Y, entonces el movimiento que tenemos es un tiro oblicuo, como lo vieron en el CBC. ¿Está bien? Dada la aceleración en coordenadas cartesianas, es decir, si mi aceleración es 0 en el I versor y menos g en el J versor, yo puedo hallar rápidamente las ecuaciones de movimiento en coordenadas cartesianas, porque yo sé que la aceleración en X, que es 0, tiene que ser igual a la derivada temporal de la componente X de la velocidad, y la aceleración, la componente Y de la aceleración, que es menos g, tiene que ser igual a la derivada temporal de la componente Y de la velocidad. Dado unas condiciones iniciales genéricas, esto inmediatamente me dice que la componente X de la velocidad es constante y que la componente Y de la velocidad varía linealmente. Y entonces, si yo uso a su vez que la componente X de la velocidad es la derivada temporal de la posición, de la componente X de la posición, y la componente Y de la velocidad es la derivada temporal de la componente Y de la posición, entonces de acá me sale que la componente X de la posición es lineal con el tiempo y que la componente Y de la posición es cuadrática con el tiempo. ¿Sí? Estoy yendo un poco rápido a esta parte porque es algo que ya vieron en el CBC, que estuvieron viendo en la práctica y que de alguna manera se desprende de los casos de MRU y MRV que ya estuvimos viendo. ¿Está bien? ¿Pero se entiende un poco la idea de esto? Sí. Sí, se entiende. Esta sería la representación vectorial de la aceleración y la velocidad en distintos puntos de la trayectoria de un tiro oblicuo. Lo van a repasar, o si no lo repasaron en la práctica. ¿Está bien? Esto es muy interesante, pero más interesante es lo que viene. ¿Está bien? ¿Y por qué es más interesante lo que viene? Porque representar la aceleración en coordenadas cartesianas es cómodo. Cada componente de la aceleración me dice cómo cambia cada componente cartesiana de la velocidad, pero a veces eso no es muy informativo, salvo por ejemplo en el tiro oblicuo. ¿Por qué no es muy informativo? Porque si yo tengo un movimiento acelerado, ¿qué quiere decir que algo sea acelerado? ¿Que está cambiando quién? La velocidad. La velocidad. Pero si ahora la velocidad es un vector, puede ser que la velocidad como vector esté cambiando porque cambia el módulo, porque cambia la dirección o porque cambia las dos cosas. Es decir,
Si está cambiando la dirección, la velocidad del auto que estoy manejando, puede ser porque esté cambiando lo que me indica el velocímetro, o porque esté cambiando porque estoy moviendo el volante, o porque esté cambiando porque están cambiando las dos cosas. A veces lo que quiero saber no es cómo cambian las componentes cartesianas de la velocidad, sino si está cambiando el módulo o la dirección o las dos cosas al mismo tiempo. ¿Se entiende? Entonces, si yo quiero saber si lo que está cambiando es el módulo de la velocidad o la dirección de la velocidad, me conviene representar la aceleración no en coordenadas cartesianas, sino en otra base. Ponerlo en otra base. ¿Se acuerdan que de álgebra, que si yo tengo un vector en un espacio bidimensional, yo ese vector lo puedo representar en distintas bases ortonormales? ¿Está bien? Las coordenadas cartesianas, la base cartesiana, que es el I y el J versor, es una de ellas posibles. ¿Está bien? Pero puede ser que en otra circunstancia a mí me convenga representar un vector bidimensional en otra base. Esa otra base que me va a dar, digamos, las coordenadas de vector, esa otra base me va a dar otras coordenadas que son las que se llaman en este caso coordenadas intrínsecas, y la base de vectores que voy usando no son los vectores, los versores I y J, o sea, los ejes cartesianos, sino que voy a usar para representar mis vectores los versores tangencial y normal. Es decir, voy a dar una trayectoria de un movimiento, voy a definir una dirección, que es la dirección tangente a la trayectoria, dada por el versor tangente, ¿está bien? Que es un vector de módulo 1 que es siempre tangente a la trayectoria, va cambiando con el tiempo. Y para que me quede una base ortonormal, voy a definir un versor n de normal, como sinónimo de perpendicular, que va a ser perpendicular al versor tangente en todo instante. ¿Está bien? Es decir, que dado un punto de trayectoria, el vector de módulo 1, la dirección tangente, es el versor tangente, y el que es perpendicular hacia adentro es el versor normal. Entonces, en estas componentes me queda que el vector velocidad lo puedo escribir como el módulo de la dirección tangente, que es lo que hicimos antes, y si la aceleración apunta hacia el lado cóncavo de la trayectoria, la aceleración va a tener una componente tangencial. O sea, si este vector de aceleración lo descompongo en estas dos direcciones, lo voy a poder expresar como una componente tangencial en la dirección tangencial más una componente normal en la dirección normal. Pero eso no sería digamos, no sería la aceleración como tal, sino sería la aceleración descompuesta, por decirlo de algún modo. La aceleración como tal es este vector. Yo Claro, este vector lo es puedo el módulo. expresar en coordenadas cartesianas. Puedo decir que este vector es la componente X en el I-versor más la componente Y en el J-versor, o lo puedo expresar en coordenadas intrínsecas, que sería la componente tangencial en la dirección tangencial, más la componente normal en la dirección normal. O Sí, sea, lo que yo digo, no hace falta hacer el módulo. ¿O sí? no, este es el vector tangente. No, por eso, no haría falta hacer el módulo para sacar el valor. No entiendo cuál es la pregunta ahí. ¿Qué quiere decir no hace falta hacer el módulo? No, mi pregunta a lo que va es que si con poner la aceleración así como está descompuesta en ambos versores, tanto tangencial como normal, basta, o es necesario hallar el módulo de esa aceleración. Yo lo podría hallar, simplemente va a ser a sub t al cuadrado más a sub n al cuadrado raíz cuadrada. Por eso es indiferente. Sí. A ver, quizá la diferencia con esto es que el vector tangente te queda enteramente en la dirección tangencial. Por eso te queda expresado como el módulo de la dirección tangencial. Pero el vector aceleración no te queda en ninguna de esas dos direcciones. ¿Está bien? Por eso tiene componente en ambas, en la dirección tangencial y en la normal. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá o acá se puso espeso el asunto? Sí, profe, una pregunta. Sí, te escucho. Igual, por ejemplo, ahora con la velocidad, yo si la derivo para conseguir la aceleración, Momento. del otro lado... Vamos de a poco. Ok. Allá vamos a ir a eso. ¿Está bien? Hasta ahora simplemente listo, seguimos genial. donde estamos. ¿Sí?
Eso lo vamos a ver la clase que viene porque hoy llegamos a las 7 de la tarde. ¿Está bien? Acá me voy a parar. Simplemente les voy a decir que estas componentes, si bien pueden parecer extrañas, tienen un significado físico que está bien definido. Porque la componente tangencial es la que me va a decir, va a estar directamente relacionada con las variaciones en el módulo de la velocidad, y la componente normal va a estar directamente relacionada con las variaciones en la dirección de la velocidad. ¿Está bien? Estas componentes me van a informar directamente si lo que está variando es el módulo o lo que está variando es la dirección. ¿Sí? Pero bueno, eso lo vamos a ver la clase que viene porque nos quedamos cortos. ¿Está bien? O sea que la clase que viene vamos a terminar lo que está en esta clase y a su vez vamos a repasar las leyes de Newton, que ya la vieron. Pero bueno, las vamos a ver en el contexto de la materia. ¿Sí? No sé si están algunos chicos de la práctica, voy a parar de grabar.